Hola, hola. Bueno, hoy hablamos de yoga. ¿Qué es el yoga? ¿Qué es el yoga? Porque se le cataloga, se le mete en el saco tanto de las actividades deportivas como se le mete en el saco de las pseudociencias, de las pseudoterapias y todo esto. Entonces creo que no está muy claro o no siempre tenemos claro, no todas las personas tienen claro qué es el yoga. Mucha gente piensa que es simplemente una práctica física, una práctica que consiste en hacer posturas y pues para estar más flexible, más fuerte y poco más. El yoga, una parte del yoga puede ser esa, pero eso no es yoga. También hay gente que cuando le hablas de yoga piensa que nos reunimos todos en una sala, nos sentamos de blanco cantando el Om, así en postura del loto, y bueno, puede ser eso una parte, pero eso tampoco es necesariamente yoga. Y luego también hay muchísima gente, mucha más de la que podríamos pensar, que piensa que yoga y meditación son cosas diferentes, que no tiene nada que ver el yoga con la meditación. Entonces, bueno, vamos a intentar poner un poquito de orden en todo esto. No sé muy bien qué está pasando, que el podcast me está cogiendo el volumen súper bajo, pero bueno, espero que se me solucione pronto. Vale, me pongo el micro así un poco más cerca por si acaso. Vale, pues como decía, ¿qué es entonces el yoga? Hola chicas, todas las que os estáis conectando por aquí. Os saludo. Bueno, recordaros, no sé si habéis visto estos días que estoy ofreciendo el acceso gratuito a mis clases de yoga, de Hatha Yoga, el acceso a mis clases en la modalidad online a tu ritmo. Son una serie de clases, hay un montón de clases de diferentes duraciones, desde 10 minutos para las que tenéis más prisa, hasta 20, 40, media hora, una hora, hora y media para las que tenéis más tiempo para practicar y queréis una práctica más profunda. Entonces, entre el 26 y el 30 de septiembre tenéis acceso gratuito, tenéis el link en mi bio para apuntaros. Si me estáis escuchando desde el podcast, lotoverde.com/empezar y ahí tenéis el acceso. Entre el 26 y el 30 de septiembre, pero os podéis apuntar ya. Entonces, bueno, empezamos diciendo qué es el yoga. Perdonadme un segundito, porque estoy aquí con esto que no sé qué le está pasando. A ver, probando. No sé, me está grabando súper bajo y no sé muy bien por qué, pero bueno, luego ya le subiré el volumen. Decía, ¿qué es el yoga? Vamos a empezar por qué es. Luego de ahí sacaremos la conclusión de qué no es. ¿Vale? Pero primero, ¿qué es el yoga? Si entramos a leer textos antiguos de yoga, una de las primeras cosas que vemos es Yoga Chitta Vritti Nirodha. El yoga es el cese de las fluctuaciones de la mente. Y es que es eso. Esto no quiere decir que yoga sea dejar la mente en blanco. El yoga es el cese de las fluctuaciones de la mente. El yoga se puede ver, lo que es yoga, se puede entender desde una doble perspectiva, con una doble mirada. Por un lado, yoga es un estado de conciencia, un estado en el que la mente está lo suficientemente serena como para poder sentir una experiencia de conciencia absoluta, vamos a decir, una experiencia de conciencia determinada, un nivel de conciencia determinado. Accedemos a un estado que es medible con un electroencefalograma, el tipo de onda cerebral, ¿vale? Eso para la ciencia moderna, que se quede más tranquilo. Pero el estado de yoga es un estado de conciencia un estado de conciencia en el que no hay dualidad, no hay separación, sino que es un estado de unión. De hecho, la palabra yoga significa unión. Entonces tenemos por un lado yoga como un estado de conciencia. Pero también yoga lo podemos entender como el conjunto de prácticas que nos llevan a ese estado. Entonces aquí tenemos prácticas de todo tipo. Y ahora vamos a ir desgranando qué tipo de prácticas son. Entonces tenemos eso, yoga como estado de conciencia o yoga como conjunto de prácticas que nos llevan a ese estado, ¿vale? Son las dos cosas. Dentro del conjunto de prácticas, pues aquí es donde se abre todo el abanico, porque el yoga es tan absolutamente amplio que todo lo que nos lleve a ese estado de conciencia
a ese estado de unión, se puede considerar yoga. Pero digamos que los principales senderos, los principales caminos que nos llevan a ese estado de unión, a ese estado de conciencia, tradicionalmente han sido 4. El primero sería el karma yoga, karma que no tiene tanto que ver, o sí, con el concepto de karma al que tenemos asociado, ¿no? El karma yoga sería el yoga de la acción desinteresada. Los karma yogis, por lo tanto, pretenden alcanzar ese estado de unión, de comunión con lo divino, de comunión con el Gran Espíritu, a través de la acción con absoluto desapego. Es decir, una acción de la que no se espera fruto, sino que es la acción por la acción. ¿Vale? Eso serían los karma yogis. Después tendríamos el bhakti. El bhakti yoga es el yoga de la devoción y son los yogis que se dedican más a hacer ceremonias, a oración, a puyas, a este tipo de cosas, ¿no? Digamos que es un yoga devocional. Es un estilo de yoga que pretende alcanzar este estado de unión, de comunión con Dios, de éxtasis, con Dios digo, con la conciencia absoluta o como queráis llamarlo, con Brahman, con lo que sea, con el espíritu. Pretende alcanzarlo a través de este tipo de prácticas más de, pues eso, de oración, ceremonias, rituales y demás. Esos serían los bhaktas. Tenemos un tercer camino que es el jnana yoga, que es el yoga específico para la gente más intelectual. ¿Por qué? Porque ese camino lo que pretende es alcanzar ese estado a través del estudio de los textos sagrados. Textos como el Mahabharata y el Bhagavad Gita, las Upanishads, los Vedas, este tipo de textos, el Ramayana, todos estos que son textos sagrados del hinduismo, a través del estudio de estos y otros muchos textos, y también a través del propio estudio de uno mismo, no solo de los textos sagrados, sino del autoconocimiento y el autoestudio, alcanzamos ese estado también, ese nivel de sabiduría que se propicia gracias al conocimiento intelectual. Los jnana yogis serían esos. Y por último, el cuarto sendero que dicen que es el yoga de los yogas, el yoga real, sería el Raya Yoga. El Raya Yoga es un yoga más enfocado al estudio de la mente y los procesos mentales. Es un yoga que se sistematiza, digamos, en 8 pasos y es, yo creo que el que más practicamos y más conocemos, aunque no lo sepamos. Es el yoga de los yogas, ya os digo, el principal camino. El Raya Yoga, como digo, son 8 pasos. 8 pasos, los 2 primeros serían los yamas y los niyamas, que esto ya me habréis oído hablar de ello alguna vez. Los yamas y los niyamas son un código ético. Los yamas serían más de cómo me relaciono yo conmigo mismo y los niyamas serían más cómo me relaciono yo con el entorno. Y hablamos, por no hacer esto muy largo, yamas y niyamas hablaríamos de la ahimsa o no violencia, de satya o veracidad, honestidad, de asteya, que sería no robar, de brahmacharya, que sería la moderación, y de aparigraha, que sería el contentamiento, ¿no? Algo similar a la gratitud. Y por otro lado, los niyamas serían saucha, que sería la limpieza, la purificación, santosha, que sería el contentamiento, que va muy ligado a parigraha también y a la gratitud, tapas, que sería la disciplina y la constancia, Isvara Pranidhana, bueno, Svadhyaya primero, Svadhyaya sería el autoestudio, el autoconocimiento, e Isvara Pranidhana, que sería la rendición a la divinidad, el ser consciente de que hay algo mucho más grande de ti que te trasciende, ¿no? Que eres tú al final, pero bueno, la aceptación, la rendición máxima, ¿vale? Entonces, empezamos, decimos, estos 8 pasos del Raya Yoga, serían yamas y niyamas. Luego tendríamos la parte de asana, que asana en principio, asana son las posturas, pero no son las posturas que conocemos hoy por hoy. Las posturas que conocemos hoy por hoy son relativamente modernas. Hablamos de que el Hatha Yoga nace, el primer compendio de Hatha Yoga es del siglo XVI, o sea que hay mucho yoga antes del Hatha Yoga, hay muchísimo yoga antes de las posturas. Cuando hablamos de asana en el contexto del Raya Yoga, estamos hablando de muy poquitas posturas, de 6, 7 posturas, 8, 10, como mucho. Y sobre todo, estas 6, 8, 10 son las primeras del Hatha Yoga. Cuando hablamos de asana
en el Raya Yoga hablamos sobre todo del loto. Hablamos sobre todo de la postura de meditación, el sentarte para poder meditar, ¿vale? Ahora veremos la parte de meditación. Pero el objetivo de asana, a lo que se refiere a asana, es más a la postura corporal, entendiendo que no puedes acceder a un cierto nivel de conciencia si no tienes una postura estable, firme y cómoda. Y para conseguir esa postura estable, firme y cómoda, tienes que tener cierta flexibilidad, cierta tonicidad en la espalda, cierta fortaleza, ¿no? Para poder estar cierto tiempo sentado en la postura del loto, hay que tener cierta condición, ¿no? Entonces, asana, ya os digo, cuando nace o en el contexto de Raya Yoga, se refiere solo a una postura muy concreta, que es la postura de meditación, y ya está. Y luego todo el sistema de posturas y todo eso nace mucho después. Pranayama sería el cuarto paso. Pranayama, como se suele entender, se suele explicar como ejercicios de control de la respiración, pero en realidad es de control del prana, que no es exactamente lo mismo, es el control de la energía vital. ¿Cómo se hace de forma más directa y más fácil? A través de la respiración, pero habría también otras técnicas. Pero bueno, lo dejaremos como ejercicios de control de la respiración, porque a través de estas prácticas de respiración se puede acceder también a ciertos estados de conciencia que nos preparan para el fin último, que es la meditación o la iluminación. Después de pranayama tendríamos pratyahara, que son prácticas, que es lo que muchas veces confundimos con meditación. Muchas veces hablamos de meditación y en realidad lo que estamos haciendo son prácticas de pratyahara, y lo que estamos haciendo en pratyahara es retraer los sentidos, es decir, normalmente tenemos los sentidos totalmente volcados hacia afuera, y lo que hacemos en las prácticas de pratyahara es llevarlos hacia adentro, llevarlos a la respiración, a cómo fluye la energía en nuestro cuerpo, o cualquier soporte de meditación, cualquier cosa que podemos observar, digamos, pero que ya no está fuera de nosotras, sino dentro. Eso sería ya más pratyahara, dejar que los sentidos, hacer que los sentidos, en lugar de estar hacia afuera, se vuelvan hacia adentro, para observar nuestros propios procesos. De ahí accederíamos ya a los estados de dharana, que es un estado de concentración, de absorción absoluta. Yo lo comparo muchas veces a cuando estás leyendo un libro y estás tan metido en el libro que lo demás parece que no existe. Eso sería algo parecido a un estado de dharana, un estado de absorción. Después pasaríamos al estado de meditativo, a dhyana, que sería ya un estado en un nivel de conciencia en el que sí, has alcanzado el estado meditativo, pero todavía hay una cierta dualidad. Es decir, todavía tú te distingues como tú que estás meditando, y ahora veremos esto de meditar, y otra cosa que está fuera. Tú eres una cosa y lo que estás observando o de lo que estás tomando conciencia es otra. Hay dualidad todavía. Por último, alcanzaríamos el estado de samadhi, que es cuando ya llegamos a ese estado de yoga, ese estado de unión, ese estado de autorrealización, de iluminación, en el que ya no hay esa separación, ya no hay esa dualidad. Ya el objeto de observación y el observador son solo uno, ya no hay diferencia, ¿vale? Entonces, como veis, ¿dónde entra aquí la práctica física? ¿Dónde entran las posturas de las fotos? Bueno, pues en principio, hasta este punto, hasta este nivel de desarrollo del Hatha Yoga, el yoga más tradicional y más, digamos, primigenio, aquí no hay todo esto de las posturas físicas, ¿vale? Esto nace después. Decía el tema de la meditación, que iba a hacer aquí un inciso, porque solemos hablar de la meditación como algo que hacemos. Voy a meditar, ¿no? O hablamos de meditaciones para esto, para lo otro. Bueno, no es eso la meditación. Meditación no es algo que hacemos. Meditación es algo que sucede. Meditación es un estado de conciencia. Igual que lo es el sueño. Tú puedes prepararte para dormir, puedes contar ovejitas, puedes ponerte tus aceites esenciales para crear un clima relajante, puedes meterte en la cama, arroparte, ponerte calentito, pero hay veces que te duermes y hay veces que no. Y si no te duermes no puedes forzar el sueño. Y al revés, si te entra el sueño, hay veces que no puedes forzar no entrar en el sueño, no puedes forzar no dormirte. Pues con la meditación pasaría algo similar. La meditación, el estado meditativo es un estado de conciencia, es algo que sucede, que tú puedes realizar técnicas para intentar propiciar ese estado.
pero luego el estado meditativo pasa o no pasa. Unas veces llegas, otras veces no llegas. Me atrevería a decir que lo más frecuente y lo más normal es que no llegues, sobre todo al principio, ¿vale? Pero bueno, pues tú sigues ahí y sigues sentándote a meditar. Eso sí, sentándote con la intención de pasar un rato en ti, de observarte, de hacer las técnicas de meditación que quieras hacer ese día, o que te hayan explicado, que te gusten o que te toquen, pero el estado meditativo se alcanza o no, no es algo que puedas provocar voluntariamente, al menos ahora, ¿vale? Entonces, bueno, esto como inciso. Entonces aquí, como veis, lo que es la práctica física, como os decía antes, en principio no entra. Entonces, tildar al yoga como un deporte, una actividad deportiva, es como un poco sin sentido. Ahora bien, ¿qué pasa? Que en torno al siglo XV-XVI, por influencia del tantra, de las escuelas tántricas, se empieza a incorporar la práctica corporal, la práctica energética a través del cuerpo, a este sistema de yoga, ¿no? Entonces nace, entre otros estilos, nace el Hatha Yoga. El Hatha Yoga ya sí trabaja con posturas, pero el objetivo de estas posturas no es que tú te pongas flexible, fuerte y bajes peso y tal, sino que el objetivo de estas posturas es un objetivo ni más ni menos que de liberación energética. Es un objetivo de, a través del movimiento, liberar los bloqueos energéticos, liberar los canales energéticos. ¿Para qué? Para que la energía fluya, para que tu propio cuerpo recupere su salud, recupere su armonía, recupere su equilibrio. Este es el objetivo de la práctica física, la práctica del Hatha Yoga. Pero el Hatha Yoga no se resume solo, no se reduce solo a las posturas físicas, sino que hay otro tipo de prácticas. Hay, por supuesto, pranayama, ejercicio de control respiratorio, tenemos kriyas, que serían ejercicios de limpieza, satkarmas, en fin, hay un montón de prácticas que engloba, que están incluidas dentro del concepto de Hatha Yoga. Lo que pasa es que aquí lo más práctico y lo más, acoplable a Occidente, al estilo de vida occidental, es la práctica física. También es que nos hace mucha falta, por otro lado, porque en general llevamos una vida bastante sedentaria, entonces asociamos también salud a bienestar físico, tiene pues mucho impacto en los niveles de estrés, en la gestión emocional, entonces nos hemos quedado con solo esa parte. Y en general prescindimos pues de kriyas, prescindimos de otro tipo de prácticas que también es cierto que en el siglo XXI a lo mejor no tienen tanto sentido porque hay otras maneras de conseguir esos efectos sin recurrir a esas prácticas y haciendo otras cosas. Pero bueno, eso sería ya liarnos en otro tema que no viene ahora a cuento. Pero sí que nos quedemos con esta idea, que el objetivo del Hatha Yoga no es que seas más flexible, no es que te pongas fuerte, no es que tonifiques los músculos, sino que es un objetivo de equilibrio energético. Y de hecho, Hatha, Ha significa sol, Ta significa luna, hace referencia al equilibrio entre las fuerzas solares y lunares, entre las fuerzas yang y yin, entre masculino y femenino en nuestro cuerpo. Si quieres hablar más en sistemas corporales, pues que el sistema nervioso simpático y el parasimpático estén en equilibrio, que la respuesta a estrés esté equilibrada, que todos los sistemas corporales estén equilibrados, ¿vale? Y sobre todo a nivel energético. Que luego de la práctica continuada se desprende que vayas a tener un cuerpo más tonificado, más fuerte y más flexible, sí, en general sí. Pero no ese es el objetivo. Ese diríamos que es un efecto secundario beneficioso de la práctica de Hatha Yoga. Igual que el objetivo del yoga no es que te relajes o te desestreses. Ese es un efecto secundario de este equilibrio, de esta armonía. Se desprende que vas a tener una vida más equilibrada a todos los niveles, no solo a nivel estrés, a nivel sistemas corporales, respiratorio, endocrino, óseo. Ya está más que demostrado que la práctica de Hatha Yoga beneficia al sistema inmune, al sistema endocrino, los regulan, los equilibran, el sistema respiratorio, el sistema digestivo. Todos los sistemas físicos se ven beneficiados por la práctica de yoga, pero no es su objetivo. Su objetivo es un objetivo de armonía energética, insisto, que se traduce en salud y bienestar físico, mental, emocional y nos prepara para una práctica o un estado de conciencia que ahora sí sería más parecido al estado meditativo, a esa iluminación, a ese estado de samadhi que hablábamos en el Raya Yoga.
a través de la conciencia corporal y a través de que en el momento que tú estás practicando no estás pendiente de lo de fuera, no estás pendiente de lo que están haciendo tus compañeros, estás pendiente de ti. Entonces también es una práctica de autoconocimiento, de autoescucha, de autoobservación, ¿vale? Eso ahora lo vemos. Objetivo energético, decía, objetivo de conciencia también. Cuando practicamos yoga, uno de los objetivos que tenemos es precisamente el aumentar el nivel de conciencia sobre nosotras mismas. Ya no solo a nivel postural, digamos, a nivel de propiocepción, es decir, ser conscientes de cómo está colocado nuestro cuerpo, tanto colocado en sí, con relación a sí mismo, como en el espacio, ¿vale? Sino que es un objetivo de conciencia, de autoconocimiento, como decía, de autoescucha. Esto se ve muy bien, por ejemplo, y aquí entraría lo del yoga fuera de la esterilla. Esto se ve muy bien y se entiende muy bien porque los mismos comportamientos y la misma forma de relacionarte contigo misma que tienes en la esterilla, la sueles tener fuera. Me explico. Si yo soy una persona, pongamos por caso que me proponen hacer una postura, la típica pinza sentada, la habéis visto, ¿no? Sentada en el suelo con las piernas juntas estiradas e intentar flexionar el tronco lo suficiente como para llegar a tocarme los pies con las manos. Si a mí me proponen hacer esa postura y yo la voy a hacer y no llego, ahí atenta a cómo reacciono, porque me puedo frustrar. Y entonces seguramente sea que soy una persona que cuando no consigue lo que espera o lo que quiere me frustro. Me puedo forzar y decir, me estoy haciendo daño, me están temblando las piernas, pero me da igual. Me ha dicho el profesor que flexione las rodillas para llegar más fácil si lo necesito y poder alargar más la espalda, pero yo quiero hacerlo con las piernas estiradas. Entonces, como quiero hacerlo con las piernas estiradas porque la foto es las piernas estiradas, da igual la instrucción del profesor que yo voy a forzar. Entonces, el primer día, pues bueno, pero cuando lo hago repetido, al final acabo con una lesión lumbar por forzar ahí. Eso suele ser indicador de que fuera de la esterilla me comporto igual y estoy completamente en modo lucha cuando no consigo algo y me esfuerzo y me sobreesfuerzo aunque me lleve la salud, ¿vale? Puede que me posicione en todo lo contrario, en decir, yo soy incapaz de hacer esto, entonces, aunque podría intentarlo, me voy a quedar un buen paso más atrás, porque paso ni siquiera de intentarlo porque creo que no soy capaz. Ahí seguramente en nuestra vida diaria también podamos observar cómo reaccionamos así a las cosas que ni siquiera lo intentamos, ¿vale? O que caemos en la pereza, en el aburrimiento, en fin, hay mucho que observar. El comportamiento que sueles tener contigo misma dentro de la esterilla es el mismo que tienes fuera. Entonces, de ahí, digamos, esta parte de autoconocimiento del yoga también, ¿vale? Del hatha yoga, simplemente con la práctica física, ¿vale? De hecho, diría que el gran impacto que tiene el yoga en nuestra vida, fuera de la esterilla, por supuesto, en nuestra vida diaria, el yoga fuera de la esterilla, ¿no? Yo diría que es de aceptación y de comprensión. Saber discernir cuándo las cosas se podrían conseguir con un poco de trabajo y cuándo no, y aceptarlo. Saber convivir con lo que es hoy, porque lo que es hoy no tiene por qué ser mañana. Mañana seguramente haya cambiado, para bien o para mal, a mejor o a peor, a más o a menos, da igual. Hoy no tengo el mismo cuerpo que tenía ayer y no tengo el mismo que tendré mañana. Ni mi situación física, ni mi situación emocional, ni mi situación mental será seguramente la misma. Cada día es diferente. Entonces, una gran lección que nos da el yoga es saber estar bien con lo que hay, con lo que es y no con lo que me gustaría que fuera, no con la expectativa que yo le pongo, no con lo que me han dicho que tendría que ser, no con lo que fulanita considera que es positivo, no, nada de eso, con lo que es. Y si lo que es me gusta, es más fácil estar bien con ello, pero si lo que es no me gusta, es un poco más difícil y aquí entra el aceptar y comprender, como digo, y esto para mí es uno de los grandes regalos que nos da la práctica de yoga. Tanto de la práctica más puramente física, porque ya te digo, si nos lo tomamos como este laboratorio en el que yo voy a
a observarme y a observar mis reacciones, mis comportamientos, mis emociones. Tanto si hablamos de la práctica física como si hablamos de la práctica meditativa o de cualquier otro sendero que elijamos de yoga, ¿vale? Esa aceptación y comprensión. ¿En qué se traduce esto? Pues muchas veces, en la mayoría de los casos, cambia nuestra forma de relacionarnos. Cambia nuestra forma de relacionarnos tanto con nosotras mismas. Yo conmigo misma ya me relaciono diferente porque tengo ya trabajadas tanto el autoconocimiento y la conciencia sobre mí misma como esta parte de aceptación y comprensión. Mi relación conmigo misma cambia, pero también cambia mi relación con los demás. Y aprendo a rebajar expectativas sobre los demás, aprendo a hacerme cargo de lo que soy yo y mi propia proyección y mis propias expectativas y mis propios deseos y empiezo a ver a las personas como son, no como a mí me gustaría que fueran. Cambia totalmente, las relaciones se limpian muchísimo cuando entro ya en esta capacidad, podamos decir, o en este aprendizaje, cuando integro este aprendizaje. Pero también, cuando me refiero a mi relación con los demás, no me refiero solo a las demás personas, sino a mi relación con el entorno, mi relación con la naturaleza, mi relación con los animales. El yoga también tiene un objetivo no sé si objetivo o efecto, de ayudarnos a abrir el corazón también, a ser más compasivas, más empáticas. Desde mi punto de vista, esto se debe mucho a eso, a que si yo soy compasiva conmigo misma, si yo me acepto como soy, me veo como soy, para aceptarme como soy, me tengo que ver primero como soy. No puedo aceptarme como soy si no me estoy viendo, ¿vale? Entonces, la práctica de yoga nos da ese espacio, de cualquier tipo de yoga, nos da ese espacio para vernos y aceptarnos. Eso me va a pasar con los demás y eso me va a pasar con todo el entorno. Y voy a ser, como decía, una persona mucho más empática, mucho más compasiva y voy a tener mucho más en cuenta y ser mucho más consciente los procesos del otro, los procesos que está viviendo la otra persona, el animal, el entorno, lo que sea. Es decir, cambia mi relación conmigo, con otras personas y con toda la existencia en realidad. Cambia mi manera de relacionarme con el mundo, con la vida incluso, ¿vale? Cambia la manera de entender la propia vida y los propios ciclos. En fin, a nivel, digamos, ya os digo, a un nivel más espiritual, esto es espiritualidad también, a un nivel más global, si queréis, afecta así la práctica de yoga. Perdón, como decía, el yoga es mucho más que la esterilla, entonces dejemos de asociar yoga con una práctica física, con una práctica deportiva, incluso como si el que practica pilates. Que sí, que la práctica física es una parte del yoga, pero es que el yoga es muchísimo más. Es muchísimo más. El yoga es toda una manera de entender la vida y de estar en el mundo, ¿vale? Entonces, ya no solo que tú cuando te apuntas a yoga sabes que te expones a todo esto, a toda esta transformación, sino que además puedes elegir hasta el punto que tú quieres llegar. Y ojo, que el yoga implique mucho más que la práctica física, no quiere decir que tú para empezar a practicar yoga tengas que tener interés en todo eso. Y me explico. Tan válido es empezar a practicar yoga con un objetivo, digamos, de conciencia, de apertura espiritual, de desarrollo de la conciencia. Tan válido es que empieces por ese motivo, que si empiezas porque te duele la espalda. Y tan válido es que empieces a practicar yoga porque simplemente quieres moverte un poquito, porque estás todo el día sentada en el ordenador y necesitas hacer un poco de ejercicio, como, ya te digo, cualquier otro motivo que elijas es bueno para empezar a practicar yoga. Pero lo que sí me gustaría que te quedara claro es que aunque tu práctica de yoga se ciña exclusivamente a una práctica física, que entiendas que el yoga no es solo eso, que el yoga abarca mucho más. Es como si imagínate que yo tengo muchas ganas de comer manzanas, entonces puedo comer una manzana o puedo pedirme una macedonia y de esa macedonia solo comerme la manzana, ¿vale? Es lo mismo. Si yo tengo ganas de mover el cuerpo y de hacer ejercicio, puedo apuntarme a natación, puedo apuntarme a pilates, puedo apuntarme a yoga, puedo salir a correr, puedo apuntarme a bachata, me puedo apuntar a 1000 cosas. Y está súper bien y me va a servir y me va a ayudar un montón.
pero que sepas que dentro del yoga tienes muchísimas otras opciones y muchísimas más herramientas y recursos que te pueden ayudar en otros aspectos de tu vida. Y sobre todo, que sepas que tú te estás quedando con una parte del yoga, pero no confundamos el yoga con práctica física, porque lo estamos limitando. Lo estamos limitando de la manera más bestia, ¿vale? Porque el yoga, como digo, es muchísimo más. Entonces, ¿cómo nos cambia la vida en este sentido? Porque podemos hablar de beneficios, yo te puedo dar aquí todo un listado de beneficios de la práctica de yoga y te puedo hablar del estrés y te puedo hablar de, pues como te digo, ¿no? Del equilibrio del sistema inmune y el sistema endocrino y la relajación y la activación del sistema nervioso parasimpático y el equilibrio con el simpático. Y te puedo hablar de que mejora la densidad ósea, y te puedo hablar de equilibrio emocional, y te puedo hablar de un montón de cosas. Pero estos son beneficios superficiales de la práctica física de yoga. Lo que primero te vas a encontrar, tú el primer día, yo creo que la mayoría de las personas que prueban una clase de yoga, salvo que no les guste y que digan esto es un Dios mío, ¿dónde me he metido? Pero lo que engancha, yo creo, del yoga y lo que hace que a la gente le guste desde el primer día es la sensación de bienestar que obtienes, ¿no? Tú sales de una clase de yoga, a nivel físico te encuentras súper bien porque has hecho un ejercicio moderado, un ejercicio que te va muy bien, que no sales hecha polvo, pero sales con la sensación de haber trabajado, pero sobre todo sales con la mente más tranquila, y eso nos hace falta, hoy por hoy nos hace falta a todas o a casi todas. Entonces, esto es lo que gusta del yoga sobre todo, que hay un equilibrio muy fino y muy bien orquestado entre el bienestar físico y el bienestar mental y emocional. Y lo conseguimos todo con una hora y media de práctica. Y eso desde el primer día. Y luego a largo plazo, claro, pues te vas viendo que estás más tonificada, que empiezas a estar más flexible, que estás más ágil, que te encuentras mejor, que tienes más vitalidad. Entonces estos son beneficios que son una maravilla. Pero si sigues y si profundizas y si aprovechas bien el espacio y el tiempo que te da el profesor o profesora que esté guiando tus clases, si lo sabes aprovechar bien, a medio o largo plazo te das cuenta que te está transformando de otra manera que va más por todo lo que te he venido diciendo, ¿no? Por la vía de la conciencia sobre ti misma, de cómo te empiezas a relacionar contigo, de cómo te empiezas a relacionar con los demás, de cómo te cambia la visión de la vida, de cómo lo que experimentas en la esterilla, en clase, es un reflejo y como un ensayo general de tu forma de moverte en la vida, de lo que experimentas fuera. Es como una proyección. Al final, la vida es una proyección de lo que sucede en la esterilla. Y la esterilla es una proyección, un reflejo, un extracto de tu forma de funcionar, de lo que sucede fuera, ¿no? De lo que sucede en la vida diaria. Entonces, bueno, lo vamos a dejar aquí, lo voy a dejar aquí por hoy. Simplemente, ya te digo, quería que nos quedara claro esta diferencia o esta aclaración entre yoga y deporte, o yoga y algo que simplemente pues te sientas ahí y cantas el Om. Que sí, que hay estilos de yoga que es pues todo meditación, canto de mantras, y bueno, pues prácticas que apenas te levantas, ¿no? Y están muy bien también. Cada uno los objetivos que tengas. Entonces, ¿qué te recomendaría yo? Otro día ya te contaré un poco qué estilos de yoga te recomiendo practicar según tu estado, pero por resumirlo, tu estado, tu situación me refiero, pero por resumirlo mucho te diría, vamos a coger los dos grandes problemas de la mayoría de nosotras hoy en día, que es el sedentarismo y el estrés, y te diría que si llevas una vida muy sedentaria, pero no tienes mucho estrés, te vayas a un estilo de yoga dinámico, un vinyasa, una ashtanga. Y si tienes un estilo de vida más tirando al estrés, pero no eres demasiado sedentaria, es decir, estás activa, pero tienes un nivel de estrés considerable, te diría que te fueras a prácticas tipo yin yoga, tipo yoga restaurativo, que tienen un objetivo precisamente de ser... el yin yoga sería estimular ciertos tejidos del cuerpo, pero también tiene un componente de mucha introspección, y el yoga restaurativo no tiene
sí, utilizas el cuerpo, pero utilizas el cuerpo prácticamente como medio para establecer la conciencia y para relajar la mente, ¿vale? Entonces, si estás en un término medio, o tienes las dos cosas, decir, mira, pues yo soy sedentaria y tengo un estrés por las nubes. Si tienes un estrés por las nubes, también te digo, si tienes un elevado nivel de ansiedad, un yoga restaurativo, igual que una práctica de meditación, de siéntate ahí a pelo y estate media hora, puede que te agobie, ¿vale? Y al final sea al principio contraproducente. Iría primero bajando revoluciones poco a poco. Pero, obviamente, si te falta hacer ejercicio, necesitas también moverte un poco, ¿vale? Entonces, complementa tu práctica de restaurativo de yin con una práctica más dinámica a nivel físico, sea yoga o no, pues salir a andar, una actividad moderada, ¿vale? Salir a caminar, nadar, correr o lo que quieras. Igual que si tienes un nivel de... O sea, si lo que quieres es hacer un poquito de ejercicio, pero tienes un nivel de estrés muy alto, si te pegas clases de viñasa como si no hubiera mañana, vas a tener una sensación de liberar mucha energía, pero tu cuerpo, o sea, al estrés mental que tienes le vas a añadir estrés físico. Entonces, ¿lo puedes hacer? Sí, pero complementa con meditación, complementa con relajación, complementa con ratos de no hacer nada, ¿vale? Si tienes las dos cosas, como te decía, si lo tuyo va más por el estrés y sedentarismo, te recomiendo mucho el Hatha, porque el Hatha ya es un estilo de yoga que tiene por objetivo, como venimos diciendo, encontrar ese equilibrio entre el sol y la luna, entre lo activo y lo pasivo. Entonces, una clase de Hatha Yoga que esté bien equilibrada, bien construida, va a tener momentos de intensidad y va a tener momentos de relajación. Entonces vas a salir de clase con la sensación de haber trabajado el cuerpo, con la sensación de haber liberado, te va a venir muy bien a nivel físico, pero también con la sensación de relajarte y de descansar la mente. Entonces ya te digo, es una práctica en sí misma equilibrada. Así que sin duda, yo el Hatha es el primer estilo de yoga, el primero no, pero el primer estilo sí al que fui a clase, no el primero que probé, y el primero que me enamoró. Vamos, y los demás, pues bueno, pues sí, pues los que he probado, pues bueno, pues están bien. El Yin Yoga, por ejemplo, me gusta mucho también, pero como el Hatha, para mí, como el Hatha, ninguno. Así que te vuelvo a recordar, si quieres probar mis clases de Hatha Yoga, tengo también algunas practiquitas de meditación guiada. Si quieres probar mis clases online en diferido, tienes acceso del 26 al 30 de septiembre totalmente gratis. Pruebas, las clases están, como te digo, grabadas, pruebas a tu ritmo, sin ningún tipo de compromiso. Te puedes hacer una clase, te puedes hacer 20, las que tú quieras, y las disfrutas y ves si el yoga es o no para ti. También decirte, son clases online en diferido, pero no practicas sola, en el sentido de que sí, tú practicas sola, practicas en tu casa, con tu ordenador, a la hora que quieras, como si quieres practicar a las 3 de la mañana, pero yo estoy si tienes dudas de la práctica, si necesitas adaptaciones, si tienes alguna lesión que haya que adaptarte a alguna postura, me puedes escribir, tenemos también un grupo de alumnas. Pero bueno, si no, ahora estos días de acceso gratuito simplemente me escribes por Telegram o por aquí y te adapto lo que haya que adaptar o te resuelvo lo que haya que resolver, ¿vale? En el link de mi bio, si estás en Instagram, si estás en YouTube o en el podcast, en lotoverde.com/empezar, que ahí están todos mis recursos gratuitos. Nada más, voy a repasar rápidamente comentarios que veo que habéis estado ahí entrando muchas, pero estáis calladas. Como siempre, no me decís nada nunca. Un besazo a las que estáis en directo, un besazo a las que me veis en diferido y gracias por haber llegado hasta aquí y a practicar todas, a sacar ya la esterilla y a practicar, a apuntarse a la semana esta gratuita. Un besazo. ¡Chao!